Fernando Álvarez Monge, virtual, prácticamente virtual, dirigente, próximo líder estatal del PAN, por los acuerdos que se han dado al interior del partido. Fernando, bienvenido. Gracias, gusto volverte a ver. Igualmente, ¿no? Y en estas instalaciones los más todavía. Es tu casa. Gracias, señor. Sí, un saludo al auditorio donde nos escuchan. Creo que está más allá de las fronteras. Así es, saludamos a la región donde llega la señal de expresión pública de Radio Grande, sí, que nos une como señal, ¿eh? Claro, a todos, cada uno de ellos, de ustedes, una bonita mañana. Fernando, viene una nueva época, tú ya habías sido el líder del PAN, vuelves a algo que no te es ajeno, pero en circunstancias históricamente diferentes. Primero que nada, para que la gente se ubique en contexto. En contexto, sí. ¿Cómo se da la definición por tu persona? ¿Cuál fue ese acuerdo interno? Me imagino que estuvo ahí la intervención del gobernador electo, de Mario Vázquez y de los grupos. ¿Cómo se da tu persona para que sea elegida para ser el próximo dirigente del PAN? Pues mira, yo, desde mi punto de vista, creo que esta experiencia de que tú hablabas de tiempo pasado. ¿Cuándo fuiste presidente del PAN, oye? Me tocó ser del 2005 al 2008. Sí, tuvimos una buena época platicando contigo en Radio Universidad. Sí, nos dábamos una visitada por ahí. Código RU. Código RU, claro. Que quién sabe quién lo quebró de los dos. Pues seguramente tú, porque yo me fui. Y jugaste como siempre a la parte política. A la parte política, no. Lo dejan a uno que es mortal ahí. Tomamos una signo de interrogación. Una aventura por la Ciudad de México, muy padre. Duraste un buen rato allá, ¿eh? 6 años, sí. 6 años. Exactamente el sexenio que termina. ¿Se achilangaste? Pues sí, muy padre, la verdad que muy contento. Es una experiencia muy enriquecedora ahí en el Comité Ejecutivo Nacional, con el presidente Madero, y ya la última etapa en la Cámara de los Diputados, ahí con el coordinador Marco Cortés, hasta que, pues, un buen amigo, hoy gobernador electo, Javier Corral, me invitó primero a la precampaña y luego a la campaña, y ahí colaboramos, y pues sí tenemos la dicha de tener ya a punto de tomar protesta como gobernador electo a Javier Corral, y del cual nos sentimos muy orgullosos, porque pues nos tocó ser parte de este triunfo histórico. Y aquella etapa de la oposición pues quedará atrás, con su membrete, con sus encorchetados, ¿no? Y ahora vendrá esta nueva etapa con la perspectiva de ser gobierno o partido en el gobierno, ¿no? ¿En el gobierno o del gobierno? Pues, digamos, son funcionarios públicos emanados del PAN, y tendrá que tener el sello panista tanto la gubernatura como las alcaldías, y desde luego pues la mayoría amplia que tenemos en el Congreso del Estado. Entonces, pues viéndolo desde este punto de vista, es que ganaron todo. Si se hubiera podido más, meten más, ¿sí? Fíjate que yo dije, el PAN ganó mucho, lo comenté a algún compañero de los medios, el PRI perdió más. La verdad es que el PRI sin Juárez y sin Parral pues prácticamente se quedó nullificado en términos de presencia de las grandes pues centros los políticos, polos geográficos, ¿no? Así es. Y bueno, pues yo creo que el PRI tendrá que repensarse, porque lo que viene el 18 tampoco se ve muy halagüeño para ellos, y pues tendrán que ponerse a hacer un partido nuevamente competitivo. Nunca lo dejan de ser, son luchadores férreos, ¿no? Nunca puede dar por muerto al PRI, como lo dijo alguna vez el exgobernador Patricio Martínez. Pero nosotros tenemos que ahora atender la demanda que los ciudadanos depositaron en su confianza a los gobiernos, y como partido pues estar competitivos, ser muy abiertos al diálogo, al consenso, ¿no? Al acuerdo, y pues verdaderamente dar satisfacción a todas estas demandas que hasta la Ciudad de México llegaba el olor, el tufillo de corrupción, de mal gobierno, de opacidad, de malos manejos, todo este tipo de cosas. Y pues la verdad es que no queremos que vuelva a ocurrir, que se hable así de Chihuahua, ni aquí, ni allá, ni acullá. ¿Y cómo se dio, volviendo al punto, Fernando, lo de tu, eres una persona de Javier Corral, entonces Javier Corral va a tener el control del PAN? No, mira, yo te diría que puesto así es demasiado, es darle poca relevancia a lo que esta institución es, ¿no? Nosotros somos personas que vamos de paso, y nuestra labor es poner las condiciones para que los panistas se sientan todos cómodos con su dirigencia, que se sientan tomados en cuenta, que haya apertura de diálogo, que se hable con franqueza, que podamos equipar a nuestros comités de la mejor manera, darles unas instalaciones dignas, poder tener una militancia activa,
y por supuesto ser muy vigilantes del actuar de nuestros funcionarios que decían el gobierno, todos los niveles, ¿no? El estatal y los poderes también, el poder legislativo, desde luego, y nuestros alcaldes, regidores, síndicos, etcétera. Todos están dentro del cobijo del Partido Acción Nacional. Y nosotros tenemos que ser muy claros con cada uno de ellos en términos de garantizar que sea un partido con diálogo, con apertura, con franqueza, buscando la unidad lo más que se pueda, no la unanimidad porque tampoco eso sería, digamos, algo, o se podría ver como algo perversón, pero sí con estas características que creo que es lo que muchos de los actores políticos vieron en mí y me animaron a participar, hablando de la experiencia, hablando de la capacidad, de la apertura. Eso es lo que yo creo que nos tiene aquí sentados ahora ya a punto de tomar la rienda del partido. Y es claro y evidente que hay una amistad con el señor gobernador pues de muchos años atrás, como la tengo también con la alcaldesa Maru Campos. De hecho, no sé si tú lo sabes, pero yo entro al comité estatal cuando Javier era presidente, allá en el 94-95, y Maru se incorpora con nosotros como líder juvenil, un poquito antes de ser líder juvenil, en el 96 por ahí. Entonces, digamos que desde ahí establecimos una relación, una amistad, un compañerismo que nos ha llevado por caminos a veces de la mano, a veces de frente, pero siempre con una gran franqueza, porque pues al final del día lo que nos une es la institución esta, la que todos queremos, ¿no? Fernando, y mucha gente se pregunta, y más escarbándole a la política, tiempos actuales de mucha exigencia y crítica de redes sociales, ¿cómo es que se dio el acuerdo? Platícanos esa vena, porque se decía que por parte de Mario Vázquez se traían varias figuras, que Blanco, que Roberto Fuentes, que Luébano, y finalmente un consenso sobre tu persona. ¿Cómo se dio entonces eso? Porque había estas figuras de encuentro para poder, de alguna manera, y decirlo así, controlar la dirigencia del PAN, ¿no? Mira, yo te diría que más que un acuerdo o estas características que tú mencionas, fue una suma de liderazgos hacia mi persona y que sí lo establecimos claramente. Con la idea de que fuera un candidato de unidad, que en eso todo el mundo compartía, o único, o de consenso, como lo quieras tú llamar, se trató de adelantar la elección lo más que se pudiera, estamos más o menos en esos términos, y buscar un solo perfil para no que estuviera todo el mundo, digamos, las fuerzas vivas del partido, cómodo, ¿no? Y desde donde surge mi nombre, y ahí yo, de manera gustosa, porque el PAN a mí me apasiona, lo he vivido en todos los niveles, y eso me da mucha satisfacción. Vieron en mí una posibilidad de una figura que los pudiera tener, digamos, a todos tranquilos, ¿no? Yo creo que más que nada fue una sumatoria de apoyos hacia mi persona, dado mi perfil, y punto. Habrá que tomar las riendas en esta coyuntura diferente, el partido en el poder, que tendrá que estar interactuando con todos y cada uno de ellos. Y en este acuerdo para que tú salieras y pronto tomes la rienda del PAN, ¿cómo se dio ya la negociación? ¿Qué van a tener los vasquistas o los diacos? ¿Cómo van a acceder? No, insisto, no, más que acuerdo, yo le llamo una suma de voluntades hacia mi persona de liderazgos que dieron el apoyo. Y de ahí más tomaré yo, pues tratando de ver perfiles que puedan ayudar en esta etapa del partido. Te digo, tenemos que tener finanzas muy bien puestas a la vista de todo el mundo, no más de los panistas. En esta etapa donde el interés público sobre el dinero de los impuestos, los partidos viven prácticamente del dinero de los impuestos a través de las prerrogativas. Pues tratar de transparentar esa parte, tratar de capacitar a nuestra militancia de la mejor manera, tener un cuadro competitivo, porque tenemos ciertamente muchos triunfos, como tú lo dices, pero nos quedaron huecos muy tremendos en los dos polos al PAN, Ciudad Juárez y el sur, que es Parral y Jiménez. Los independientes. Esos dos polos los tenemos que atender nosotros. Y ahí hay que meternos a fondo. Entonces a nuestros amigos del PAN de Juárez pues habrá que trabajar desde ya, la semana que entra con ellos, para ir a tratar de reivindicar eso y por supuesto
el sur, que es Parral y Jiménez, digamos Huachochi, Valles, esa parte se nos quedó un poco colgada. Entonces, ahí hay que hacer mucho trabajo. Y yo lo que voy a hacer es buscar talento de todos lados para poder tener un equipo que me respalde y no perder tiempo. Y vayamos a la competencia electoral y a la capacitación del panista, que es lo que nos interesa, ¿no? Es una dirigencia de 2 años, te diré. 2 años. Por un asunto de una reforma estatutaria que acomoda a después de las elecciones que vengan, inmediatamente la renovación, precisamente para acompañar a los gobiernos que van entrando, ¿no? Entonces, la idea es no perder tiempo, ponernos a trabajar, ir a nuestras áreas de oportunidad o de reto, que es lo que te acabo de comentar, y sostener lo que tenemos. ¿Cómo se espera la relación entre la dirigencia del PAN y el próximo gobierno de Corral? Pues muy franca, muy abierta, como hemos sido siempre. Tenemos esta, te digo, suerte de amistad, compañerismo, cercanía, que a mí me da mucha satisfacción, mucho orgullo, porque Javier Corral, pues tú sabes, es en todo el país una referencia por cómo dice las cosas, las hace, las piensa, y en algunos casos no cae muy bien en algún sector desde un punto de vista, pero en otros ha tenido el talento para sumar a compañeros que no piensan necesariamente en algunas situaciones de la política como el PAN o como la doctrina panista, pero en los puntos torales como es tema de democracia, de expresión, de la libertad de expresión, derechos humanos, este tipo de cuestiones de la participación social, ahí hay mucha coincidencia. Entonces, pues nosotros tendremos que tener una así relación franca y abierta como el diálogo que hoy tú y yo tenemos, ¿no?